La mente sufre un cortocircuito, como han visto, cuando ocurre algo que no puede aceptar. Vamos a hablar de la mente. Hay algunas noticias muy recientes, casi vamos a hacer un diario de últimas informaciones sobre el cerebro. Hay un impactante sobre el Alzheimer y su transmisión. Viene el doctor Loeches, una eminencia mundial en neurociencia, lo conocen perfectamente. Pero hablemos, aunque sea unos minutitos, de la mente con un relato, porque muchos de ustedes me preguntan, bueno, ¿estamos diseñados para no creer algo, para creer? ¿Estamos diseñados para el bien y el mal, para ejercer buenas acciones o para sentir un impulso irrefrenable que nos lleva al crimen, por ejemplo? Bueno, pues son preguntas que desde hace siglos hace la humanidad. Y yo, para ilustrarlo, precisamente vamos a hablar del cerebro, quiero contarles la historia ocurrida a final de los 80 de Craig Price. ¿Conocen la historia de Craig Price? Porque es representativa de algo que también cortocircuita la sociedad. ¿Desde cuándo uno puede ser un asesino en serie? ¿Desde qué instante? ¿Con qué motivaciones? ¿Influye el ambiente? ¿Es algo que se despierta en el interior de unas células y no tenemos control sobre ello? Bueno, la escena podía empezar así. Marie Bouchard es una persona ya mayor, veterana. Entra en su casa. Alguien en el vecindario le ha dicho, como tantas veces, que se han escuchado unos ruidos, pero unos ruidos que se han quedado mitigados, como un mal sueño. Pero el vecindario de ese lugar apacible en Estados Unidos pensaba que sería, bueno, una disputa. Pero Marie Bouchard entra con mucho miedo porque sabe que ahí está su hija y sus dos nietas. Y Marie Bouchard va avanzando entre la oscuridad, solo cortada por esa especie de daga luminosa que es el resplandor que entra a través de las persianas. Y en esa escena, en ese lugar, sí que es verdad, se empieza a configurar su propia pesadilla terrible. Lo primero que ve es una mano con sangre en una de las paredes previas al hall, muy cerca de la cocina, donde todo se ha debido producir. Sangre, sábanas, por desgracia, un poco más allá, cosidas a puñaladas su hija y sus dos nietas. A veces uno, hablando de la mente humana, dice, ¿cómo el individuo puede soportar esto? ¿Cómo el individuo que ante el dolor, ante un ser cercano, de su familia, no digamos, de su estirpe, casi no puede ni contener la furia, el odio, la tristeza? ¿Cómo puede ser, en qué automatismo se entra para mantenerse en pie cuando, por desgracia, en la oscuridad estás en el lugar donde han masacrado a los tuyos? Marie Bouchard se cae de rodillas y observamos la sombra de un policía al que vemos mirando un viejo informe. Sabe que ahí pasa algo. Estamos en 1989 y han matado a una familia entera. En un barrio, repito, donde nunca pasaba nada, como tantas veces. Solo se escucharon algunas voces en la noche. Pero evidentemente, este policía sabe, mirando el cuchillo con la hoja rota, que alguien ha expresado una violencia homicida, como si fuera un auténtico hijo de Caín, con esas personas.
Y seguramente no ha utilizado solo esa arma. Esa se le ha roto. ¿Quién puede ser tan miserable de matar a una mujer indefensa y a 2 niñas? Y dejar todo así, como si estuviese buscando algo. Este policía manosea ese papel y en ese papel leemos unos dígitos que nos llevan a 2 años antes, 1987. ¿Por qué? Porque ese viejo sabueso sabe que en la casa de al lado, pero 2 años antes, una chica había sido cosida a puñaladas de la misma forma y con un cuchillo seguramente idéntico. No había más pistas, no había más datos. Y a veces los casos se resuelven porque hay una mente, un cerebro, uno solo, que incluso desoyendo las acciones que tiene que hacer y en su tiempo libre, no deja de pensar, la mente obsesiva, en ese caso, en esa historia, quiere resolverla. Y entonces, ¿qué se le ocurre a este policía, cuya historia no es tan conocida? Deambular por ese barrio cuando ya el eco de la tragedia se ha pasado. ¿Y saben lo que busca? Busca a alguien con una herida, porque si el intruso merodea todavía, como un caminante en la noche, tiene que haberle quedado de esa disputa, de esa defensa, de esas 3 pobres criaturas, alguna mácula en su cuerpo. Eso piensa, pero es como buscar, como ustedes imaginarán, Estados Unidos, otoño 89, una hoja en un pajar, pero ¿qué pasa a veces? Que las carambolas existen. Y en la lejanía, este hombre, esperando, aguardando, como un zorro, tenía que hacer otras cosas. A la mañana siguiente tenía que hacer otra historia de tráfico, pero él sigue, porque no puede soportar la visión que le vuelve de los 3 cuerpos, el cuchillo roto, la mano con sangre. Y observa un muchacho, pero es demasiado joven, no puede ser él. Pero le va a preguntar. Ese muchacho tiene 13 años. 13 años. Y tiene una mano medio vendada, medio ensangrentada. Y entonces el policía le pregunta que qué ha ocurrido y él dice que ha tenido una incidencia con una ventana. Se ha cortado. Bien, le toma los datos por si acaso y le deja marchar. Es un barrio muy grande. Las ventanas se rompen. Hay broncas. Y hay incidentes que pueden herirte en la mano. ¿Pero qué hace este policía prodigioso? Mira las denuncias sobre robos, ataques a cristaleras y no hay nada. Las últimas noches han sido de una enorme paz y ese chico anda herido. Sabe que es un sospechoso. Claro, un asesino de 13 años. Lo llevan arrestado sin suficientes datos ante el polígrafo. ¿Se acuerdan del polígrafo? Pues en 1989 el polígrafo ya se empleaba. En Estados Unidos, en pleno corazón de ese país inmenso, la policía, cuando tenía un caso difícil, y aunque fuese un chico, le hacían el polígrafo. Y este chico, con un aspecto un poco chulesco y diciendo que no tiene nada que ver, con las heridas aún en la mano, dice que no le importa. Se cree más listo que el polígrafo, desafía al polígrafo, porque el polígrafo era conocido pero no tanto. Una máquina va a poder más que su mente, unos artilugios que dibujan gráficas en un papel continuo, va a poder más que su inteligencia. Cuando el doctor, junto al policía, le preguntan por las niñas, la gráfica se dispara, porque para él también siguen flotando. Craig Price, 13 años. Se dispara de tal forma que luego hacen un truco policial también, que es decirle: tú estuviste en una casa en 1987 a la vera de esta otra y hiciste lo mismo para robar y no tuviste ningún tipo de impedimento en dar 100 puñaladas a la víctima. ¿Qué clase de demonio eres, muchacho? Le empiezan a interrogar y aquello. Hay un momento en que Craig
rompe los papeles, ataca a los policías, intenta destruir esa máquina que cuenta una verdad que él no puede entender, pero que es la certeza, y por eso, de alguna forma, es su confesión. Bueno, pues Estados Unidos, aunque en España de esto casi no se ha hablado, se estremeció porque los doctores y forenses decían: ¿cómo un muchacho de 13 años, casi sin cumplir 13 y a punto de cumplir 15, acomete 4 crímenes en 2 casas para llevarse unos dólares? Fue como un impulso, fue como un mal que le venía, fue como si se transformase en eso, en un demonio. Lo llevaba dentro, decía Craig. Era un muchacho hasta vilipendiado, que no podía entrar en los partidos de los chicos de 16, 17 años porque no le consideraban. Tenía sus complejos, decían, vagaba por las calles. Había guardado el secreto de la matanza de 1987 de una joven, no lo habían descubierto y se creía impune. Hizo lo mismo, entrar por una ventana y, al ver que toda la familia estaba ahí, asesinarla. Y yo les decía la pregunta antes de hablar con Loeches de si la mente tiene unos resortes que no conocemos, de dónde vienen. Hay quien dice que el estrés sufrido en la niñez, pero puede ser justificación o no, genera manchas que luego provocan problemas muy serios. Pero lo que estamos viendo ahora es 2017. ¿Qué habrá sido de Craig? Condenado a cadena perpetua. Casi en un corredor de la muerte, en un correccional. Pero ven, está con un hombre y le ha metido 80 puñaladas. Y es 2017. Por desgracia, la cabra oscura en este caso, la cabra de las sombras, la cabra maligna, diría yo, es fiel a su instinto. Craig, que tenía ya una condena perpetua, no saldrá jamás de entre esos barrotes porque hace tan solo 6 años ejecutó a otro preso, víctima de ese arrebato. De la misma manera. La diferencia es que se había hecho un cuchillo con los hierros de la propia cama, pacientemente. Había generado una especie de puñal artesanal para matar. Por eso mismo, la historia del asesino de 13 años que repite su conducta, pues la hemos visto. Y la hemos visto no muy lejos. La hemos visto en España con algunos casos criminales, que mucho tiempo después, y aun estando entre rejas, y aun estando condenados y quizás sin nada que perder, han vuelto a sentir esa pulsión. ¿De dónde vendrá eso?